Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de profecías. Hoy vamos a estudiar un tema que he titulado ¿Cómo interpretar correctamente las profecías? A la luz de la palabra de nuestro Dios. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Ilumínanos para comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Las profecías bíblicas son un tema que han apasionado a muchos lectores en toda la historia de la humanidad. Para comprenderla correctamente debemos tener en cuenta los libros proféticos del Antiguo Testamento y las profecías apocalípticas que surgieron en el primer siglo de nuestra era cristiana. La Biblia nos muestra las profecías en términos de símbolos y estos símbolos están explicados en la misma palabra de Dios. Lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de estudiar una profecía es un consejo importante que nos da el apóstol Pedro en su libro Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a leer textualmente lo que este libro sagrado nos está comentando. La palabra de nuestro Dios dice: pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios hablan inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Así, de esa manera es que nosotros tenemos que interpretar las profecías. También nos dice el texto que no es de interpretación privada, es decir, yo no voy a decir lo que a mí me parezca, sino lo que la Biblia misma me está contando. Cuando leamos algunas de las profecías que están en la Biblia, lo que tenemos que hacer es buscar en la misma Biblia la explicación de esta profecía. No tenemos que buscar argumentos nuestros. No tenemos que utilizar interpretaciones privadas de alguien, sino que la Biblia es su propio intérprete. Busquemos un ejemplo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 13. Allí encontramos una clave profética que nos va a servir para seguir identificando otras claves. Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Aquí me están dando una descripción del Hijo de Dios, una descripción de Jesucristo. Y el versículo 16 de Apocalipsis, capítulo 1, dice: en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. En el mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis me dan la explicación de 2 de esos símbolos. La respuesta la encontramos en el versículo 20. Dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son 7 iglesias. Entonces, la Biblia nos está explicando aquí lo que significa cada una de esas cosas que vemos en el capítulo 1, versículo 13, refiriéndose a los candelabros, y en el capítulo 16, refiriéndose aquí a las estrellas. Las estrellas son ángeles y los candelabros representan a las iglesias. Y la espada aguda de 2 filos está explicada, y lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Eso lo estudiaremos en otra temática. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, encontramos
que se hace mucha referencia al número 7, y este número significa la plenitud, cuando algo está completo. Así que al leer el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas cosas con el número 7. Dentro de ellas encontramos las 7 bienaventuranzas, encontramos también los 7 sellos, los 7 ángeles, los 7 espíritus, los 7 ojos, las 7 cabezas, las 7 señales. Encontramos las 7 plagas, las 7 características que tiene el Cordero, las 7 características del grupo de los perdidos. Encontramos también las 7 colinas, los 7 reyes, los 7 truenos, entre otras, que vamos a estar estudiando en el transcurso de estas profecías. Vamos a tomar una de ejemplo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a ver qué nos dice en el capítulo 5 con respecto a las características que dicen los ángeles que están en el cielo con respecto a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice: y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí encontramos 7 características del Cordero, es decir, el Cordero lo puede todo, el Cordero lo sabe todo. En él está toda la plenitud de la deidad. A continuación vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, en el versículo 15 en adelante, lo que va a acontecer con los que se van a perder, es decir, 7 clases de personas que van a estar afuera de la Nueva Jerusalén. Textualmente dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los esclavos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esto va a acontecer en el tiempo del fin, en ocasión de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Para interpretar correctamente las profecías hay que tener una serie de pasos que son muy importantes para que tú y yo sepamos interpretar lo que la Biblia está diciendo. El primero es el principio de día por año. Encontramos en las Sagradas Escrituras varias profecías que son numéricas. Por ejemplo, la profecía de los 1260 días, la profecía de los 1290 días, la profecía de los 1335 días, la profecía de los 2300 días. La Biblia nos muestra que el principio de interpretación profética para estas profecías es el principio de día por año. Podemos buscar esto en el libro de Ezequiel 4:6, en donde la Biblia dice: día por año te lo he dado. También podemos buscar una fundamentación bíblica en el libro de Números, el capítulo 14, el versículo 34. La palabra de nuestro Dios dice: conforme al número de los días de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. De esta manera podemos observar, y en otros textos también, que el principio de día por año es fundamental para que tengamos en cuenta una buena y correcta interpretación de todas las profecías. Un segundo aspecto como clave para interpretar las profecías es tener en cuenta el antes y el después de Cristo. Antes de Cristo, los años se contaban en forma descendente. Por ejemplo, 458, 457, 456, 455 iban bajando. Y después de Cristo, los años se cuentan en una forma ascendente. Año 1, año 2, año 3. Y todos los acontecimientos que están consignados en los registros históricos nos muestran los eventos que han ocurrido antes de Cristo y también los eventos que han ocurrido después de Jesucristo.
Un tercer aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar correctamente las profecías es la cronología. La cronología es la ciencia que estudia los acontecimientos que han pasado de una manera ordenada y sistemática. Se deben tener en cuenta las épocas, las naciones, los pueblos, los personajes y las características de cada uno de ellos para tener un hilo conductor de cómo han ocurrido los eventos y cómo estos se relacionan con la palabra de nuestro Dios. Un cuarto aspecto que hay que tener en cuenta para interpretar las profecías es la simbología. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de estos símbolos y la misma Biblia nos da la explicación de qué significan cada uno de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 3. A ver qué clave nos da. Daniel 8:3 dice: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Seguimos leyendo en el capítulo y encontramos que en el versículo 20 nos muestra lo que esto significa. El versículo 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí podemos determinar que los cuernos representan reyes, representan reinos, representan un poder. Miremos ahora lo que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 1, para entender esto de la simbología a la luz de la palabra de nuestro Dios. Textualmente dice el texto sagrado: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿qué significa en la Biblia las muchas aguas? La respuesta la encontramos en el versículo 15 del mismo capítulo 17. Dice así: también me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nos muestra textualmente que estas muchas aguas representan poblaciones, pueblos, lugares densamente poblados. Y también en el versículo 18 nos da una explicación de algo que se habla en el versículo 1. El versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. También podemos observar que en el versículo 12 dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Así que aquí podemos observar claramente esta simbología. Una simbología que es bíblica, no la estamos inventando, sino que la misma Biblia te va explicando en el mismo capítulo cómo son las cosas, pero a veces no está en el mismo capítulo, sino que está en otro capítulo e incluso puede estar en otro libro profético. Por eso es que hay que estudiar con humildad, pedirle a Dios que le dé la sabiduría y el Espíritu Santo vendrá y nos iluminará para comprender cualquier profecía. Y el último aspecto, el quinto aspecto que debemos tener en cuenta para el estudio de las profecías es estudiar las profecías apocalípticas en relación con el libro de Daniel, porque a ellos les fue dado, a estos 2 profetas, al profeta que escribe el libro de Daniel, que es Daniel, y al profeta que escribe el libro de Apocalipsis, que es el apóstol amado de Jesucristo, el apóstol Juan, se les dio lo que iba a acontecer en los últimos días. Esta relación la podemos observar de la siguiente manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 12, y vamos a leer el texto 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Al profeta Daniel se le dice que cierre las palabras y que selle el libro, porque esto es para el tiempo del fin. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis a ese respecto? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Textualmente dice el texto sagrado:
vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí nosotros podemos observar que hay una semejanza extraordinaria con el personaje que Daniel ve en su visión. Leamos otros textos en el libro de Daniel. Vamos a mirar en el libro de Daniel el capítulo 10. Daniel 10:5 dice: alcé mis ojos y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Allí está cuando el personaje se le aparece. Si leemos más adelante, en el versículo 19 dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando Daniel ve esas visiones, queda muy turbado. Lo mismo ocurre en el libro de Apocalipsis cuando Juan recibe las visiones. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis el capítulo 1, allí encontramos la descripción del Hijo de Dios parecida a la descripción que se da en el libro de Daniel. Vamos a leerlo textualmente. El versículo 13 de Apocalipsis 1 dice: y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante a hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Así que Daniel experimentó algo allá que Juan también va a experimentar. El versículo 17 de Apocalipsis 1 dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Dios revela sus misterios a sus siervos los profetas, para que nosotros hoy podamos leer, comprender y entender sus verdades. Ahora observemos otra comparación extraordinaria. Cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en Apocalipsis capítulo 10 versículo 5 nos muestra: el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es extraordinario, hermanos, mirar cómo las características del personaje que Daniel observa en la antigüedad son las mismas características que el profeta Juan observa mucho tiempo después y que están descritas en Apocalipsis capítulo 1 y también en el capítulo 10. Es maravilloso notar cómo ambos personajes, cuando ven la majestad de la visión, quedan como muertos, pero es más sorprendente notar
cómo Cristo mismo llega y le da un toque y le dice, no temas, yo estoy contigo y te haré entender la visión. Es extraordinario notar cómo en la antigüedad al profeta Daniel se le dice, sella y cierra el libro porque son hasta el tiempo del fin. Y es maravilloso notar cómo al apóstol Juan se le dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Te invito a que mires en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, la explicación extraordinaria que allí se da de cómo el Cordero, después de su ascensión, es decir, Cristo Jesús, toma ese libro sellado, toma ese libro que tiene 7 sellos y lo abre, porque el Cordero es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y explicarle a través del ángel a Juan toda esa visión para que Juan se las dé a las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias que estaban en Asia en esa época son un simbolismo y una representación también de los periodos por los cuales iba a pasar la iglesia del Señor desde los tiempos de los apóstoles hasta el tiempo del fin. Entonces, amigo que me escuchas, las profecías que están en la Biblia, todas son importantes para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener comunión con Él, orar para poder comprenderlas y decir como dijo el salmista en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Debemos decirle, Señor, abre mis ojos para comprender las maravillas de tus profecías. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a que no te pierdas esta serie y nuestro próximo tema será la escuela de los profetas. Dios nos bendiga. Te invito en el lugar en donde te encuentras a tener una oración. Padre de amor, de bondad y de misericordia, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción, tu bendición, tu protección, para que tú nos ilumines y nos ayudes a comprender las profecías, ponerlas en práctica para nuestro beneficio y compartirlas con las demás personas. Los días son malos y debemos aprovechar bien el tiempo. Instrúyenos, Señor, fortalécenos, capacítanos y ayúdanos a cumplir tu misión. Pedimos tu unción, tu bendición y tu sanidad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien.